es que no sé cómo manejar el cambio de colegio con mi hijo. Ay, es que la verdad a mi hijo le cayó súper duro el cambio de colegio y no sé cómo ayudarlo. ¿Qué hago? Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy tú y yo aprenderemos juntos sobre crisis por el primer cambio de colegio que le hiciste a tus hijos. ¿Cómo manejar esto? ¿Deseas la respuesta? Entonces suscríbete a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Bueno, me alegra encontrarte aquí porque hoy te compartiré sobre una situación que a veces sucede mucho, normalizamos y sí es importante saber acompañar a los hijos cuando la viven. Y es el cambio de colegio. Y quise traer esto por una situación personal que incluso yo viví. Sabes, yo viví muchos cambios de colegio, de uno femenino y de monjas a uno mixto, luego de ahí a un colegio en otro país. Luego trataron de volver a cambiarme de colegio, pero ahí sí no, ya puse un límite, porque no quería más colegios nuevos. Y hoy precisamente te voy a compartir entonces el primer cambio de colegio que yo viví, y es, yo nací en México y por tanto mis primeros años de colegio fueron en México. Entonces mi primer colegio fue un colegio que era femenino de monjas, me cambiaron a un colegio mixto porque mi mamá decía que así íbamos a saber cómo relacionarnos con personas del sexo opuesto, con niños. Y bueno, digamos que, ¿qué te puedo compartir de esa experiencia? Pues no sé si haya sido porque el primero era femenino y el segundo era mixto, pero siento que sufrí más bullying en el colegio mixto por parte de los compañeros. Por otro lado, siento que fui más comprendida por algunos de los profesores, por la psicóloga del colegio. Fue como una época de contrastes. Habían, digamos, habían actividades que no me gustaban de ese colegio nuevo, pero habían otras que sí, porque incluso eran contradicciones típicas del país. Entonces, básicamente, digamos, a partir de esa situación fue que quise traer hoy este tema. Vamos a desarrollar entonces este tema a través de 3 claves. Clave número 1 entonces, tipo de crisis cuando hacemos el primer cambio de colegio con tus hijos. Y es importante que sepas que, igual que la situación anterior que te compartí en otro capítulo, que aquí te lo comparto para que la veas si no la has visto, la de hoy, digamos, es una crisis normativa, planeada, esperada y de Gina. ¿Por qué? ¿No? Que es importante que sepas. Tal vez no es deseada por ese hijo, por ese niño, por ese adolescente, pero sí es planeada con tiempo por ciertos argumentos en específico por el papá o los padres, ¿no? Por el papá y la mamá. En mi caso fue mi padre y mi madre, mutuo acuerdo, dijeron era mejor cambiarnos a un colegio mixto para saber interactuar con niños, porque pues en el femenino estábamos solo con niñas, ¿no? Y digamos que a veces, llámese que hay algo que no nos gusta cómo manejan en el colegio, con, digamos, a nivel académico, a nivel de actividades extracurriculares, a nivel de cómo es el personal, incluso del colegio, a nivel de que tal vez nos vamos a mudar de barrio, entonces toca cambiar al hijo de colegio, o tal vez nos vamos a mudar de ciudad, de país, entonces pues claramente no va a poder seguir en el mismo colegio. ¿Qué digamos es importante? Es importante entender que si bien es planeado,
deseado por esos padres, no es así por esos hijos. Desde mi experiencia personal puedo decirte que claramente yo en ese momento era muy inmadura para decir quiero o no quiero, pero sí por lo menos hubiera sido bueno saber, no sé, con más tiempo de anticipación como para irme preparando más, porque en esa época a mí me costaba mucho eh, aprender a interactuar con otras personas por el hecho de que en mi casa vivía cosas muy difíciles y no sé, sentía que mis otras compañeras no me entendían, ¿sí? No era una persona que pudiera hacer amigos con facilidad porque sentía que muchas veces querían cambiarme como una plastilina que moldean, ¿sabes? Entonces, si bien es planeado por los adultos, no por esos hijos, sería bueno contarle con semanas de anticipación, incluso meses de anticipación a esos hijos, para que lo sepan, ¿sabes? Ahora, clave número 2. ¿Cómo vive esta situación tus hijos? ¿Qué es importante? Digamos que es importante que sepas que básicamente en mi caso personal hubo cambios buenos que me gustaron de la situación, hubo cambios que no me gustaron, cambios buenos. Sentía que era un mejor nivel académico de los profesores, sentía que la profesora de inglés nos explicaba mucho mejor, sentía que la psicóloga sí me ayudaba a ejercitar, que yo, digamos, escribía, comencé a escribir en esa época con mi mano izquierda, entonces me ayudaba a ejercitar la mano izquierda, cosas negativas. Sentía que ahí me rechazaban más mis compañeros, sentía que era más vista como si fuera un bicho raro solo por ser diferente en ciertas cosas. Sentía que no importa si hacía todo o no hacía nada, igual siempre me señalaban negativamente, siempre me criticaban y por tanto muchas veces yo prefería por eso estar sola en ese colegio. ¿Sí? Entonces es importante tener eso presente. ¿Cómo pueden vivir entonces tus hijos esta situación? Por cosas que a mí me han preguntado, puedo decir que a esos hijos muchas veces les da molestia, porque les gustaba su colegio anterior, les da rabia, incluso a veces se sienten como traicionados o engañados por sus padres, porque resulta que en el nuevo año escolar es que ¡boom!, se estrellan con esa realidad. Ojo, ese tipo de cosas no lo recomiendo. Gina, pero igual necesitamos cambiarlo de colegio, claro, pero prepáralo con meses de anticipación. No que en el primer día del nuevo año escolar, ¡boom!, se entere que voy a estar en el nuevo colegio. No, porque eso no es respetuoso. ¿Qué tal que de un día para otro tú llegaras y tu lugar de trabajo no es el que tenías, sino te enteras que es, no sé, el sótano y no te dijeron con tiempo para organizarte o para ver si estabas de acuerdo? No. O si te servía o no el espacio. ¿Sí? Importante tener eso presente. Ahora, ¿qué es clave? Para que tu hijo pueda vivir esta situación de una forma mucho más sencilla, sí siento entonces que es bueno con meses de anticipación irle contando por qué papá, por qué mamá, por qué hemos estado conversando del cambio de colegio, ¿no? ¿Por qué estamos considerando esa opción? O tal vez por qué tomamos la decisión, ¿sí? Para hacerlo partícipe. Y acompañar y validar esas emociones que sienten en esos momentos, ¿sí? Fundamental tener eso presente. Clave número 3 entonces, ¿cómo afecta la salud mental de tus hijos? Te voy a decir primero cómo me afectó a mí. En mi caso personal, te dije, hubo cosas que me gustaron, cosas a favor de ese nuevo colegio, hubo cosas que estuvieron en contra. Entonces, por un lado siento que pude abrirme más con los profesores, con la psicóloga del nuevo colegio. Académicamente siento que entendía más, aprendía más cosas, pero por otro lado a nivel social, siento que ese nuevo colegio, los compañeros, las compañeras de ese nuevo colegio hicieron que yo me cerrara más, porque me sentía más bulliada, ¿sabes? Más señalada, más discriminada. Entonces
eh, siento que ahí se volvió mucho más marcada mi timidez, los rasgos de mi timidez. Y digamos que, ¿cómo puede afectar la salud mental de tus hijos? Claramente el cerebro es de rutinas y si no lo preparamos para ese cambio de situación, va a generarse en ese cerebro de tu hijo incertidumbre y por tanto va a sentirse amenazado. Puede que busque huir o esconderse de las situaciones que vive en el nuevo colegio. Puede que se paralice y se quede como un pedazo de hielo. Puede que comience a tener ciertas conductas agresivas. Y muchas veces es porque no se ha trabajado en este proceso de adaptación escolar. Entonces es importante ahí tener eso presente. Si tiene algunas de esas reacciones es más porque desde su cerebro reptil siente que su necesidad de seguridad está en riesgo, se siente amenaza, se siente peligro, porque claramente no conoce cómo son los profesores, cómo es el colegio, cómo son las clases, cómo son sus compañeros, nada. Entonces, ¿qué puede esperar? ¿Quién sabe? ¿Sí? Importante por eso hacer ese proceso de adaptación de forma paulatina, con rutinas visuales, con un cuento, conversándole a tu hijo cómo es, compartiendo la información para que conozca más de cómo es ese nuevo colegio. Incluso cosas que tú sabes que le pueden interesar a tu hijo, no sé, alguna clase de fútbol que hace en el colegio, alguna clase artística que hace en el colegio, que puede que le guste porque es algo que le encanta, un tema que le encanta, cuéntale como porque es un plus que puede ayudarles en ese proceso, ¿sí? Fundamental tener en cuenta eso y me gustaría entonces que aquí en comentarios me cuentes, ¿en algún momento tu hijo ha sufrido crisis por la primera vez que lo cambiaste de colegio? Cuéntame aquí abajo en comentarios y te estaré leyendo y cualquier pregunta que tengas de este tema voy a estarla respondiendo por aquí. Adicionalmente quiero compartirte algo y es que para que tú y tus hijos puedan prepararse para vivir esta y otras situaciones difíciles, justamente es importante que revises si cuentas con las herramientas o no para hacerlo. Y si no cuentas con ellas, hoy no es problema porque justamente todo eso te lo comparto en mi workshop Guiando Caminos, que el enlace de ese workshop te lo comparto aquí abajo en la descripción de este video. Y ahí te compartiré todo lo que necesitas saber para saber acompañar a tu hijo cuando vive esta y otras situaciones difíciles. Tú y yo entonces nos encontramos en una próxima oportunidad en esta serie. Un abrazo enorme. Chao.